18, domingo. Las declaraciones del genocida Videla revalorizan el cambio de época. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Siempre estuve contra el indulto, contra la ley de obediencia debida y el punto final. Si el Congreso de la Nación sanciona la nulidad de las leyes, me parece bien. Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los 70. Reafirma también que la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno nacional, para mí fue un acierto, ¿no? Que Videla te odie casi que te dignifica a una altura o un nivel. El debate sobre el medio ambiente, la doble moral del monopolio y un gran profe Romero. El tema de la minería, los reclamos de la gente porque tienen temor a la contaminación. Luchar contra la contaminación que provoca esta mina. Todo este tema de la minería a cielo abierto y la contaminación medioambiental. Fíjate lo que decía Clarín cuando se inaugura la mina de La Lumbrera, sábado 1 de noviembre de 1997, diario Clarín. Inauguraron la mina más grande de la Argentina. Un minón. Dice, será una de las 10 mayores minas de cobre del mundo, requiere una inversión de 1.200 millones de dólares. Fíjate el texto para darte una idea. La minera bajo La Lumbrera arrancó con lágrimas y dinamita. En su discurso de inauguración, el gobernador catamarqueño Arnoldo Castillo irrumpió en llanto, emocionado por lo que consideró el horizonte de una nueva Catamarca. Cero crítica hasta hace unos 10 días. El debate sobre medio ambiente y la mentira de Solanas. Voy además a Catamarca porque una de las protagonistas de mi película Oro Impuro ha fallecido por una extrañísima enfermedad que ni la saben detectar. Una chica que vivía a 3 kilómetros de la mina, pero producto de la contaminación de las aguas y del polvillo y de todo aquello. Esto lo tienen que saber ustedes porque ella la trajeron acá y murió acá en Catamarca, en el hospital de Catamarca. Estamos con Jorge Reales, quien es el primo de Laura Fernández Reales, que ha fallecido. Ella tenía una discapacidad con la que ha nacido. La enfermedad que ella tenía se llamaba Addison. Esta enfermedad nada tiene que ver con las problemáticas ambientales a nivel minería. Claro, no nada que ver porque ella nació con una enfermedad congénita. China ratificó su apoyo sobre la soberanía de Malvinas. Los medios hegemónicos, como siempre, nula cobertura. China ratificó su apoyo al reclamo argentino por las Islas Malvinas. A horas del 40 aniversario de relación bilateral, el embajador Jin Heng-min sostuvo que se fortaleció la confianza política entre ambas naciones. Destacó que el gobierno de su país respalda firmemente la reivindicación sobre el archipiélago. La campaña sucia del macrismo. Nuevas pruebas. Acá están las grabaciones, está de dónde salieron las llamadas, están los destinatarios de la llamada. Están esta misma encuesta hecha en México. Fuimos víctimas de una guerra sucia muy similar a la que han descubierto en Argentina. Realmente la encuesta contenía elementos que tenían como objetivo disuadir a los electores para que no votaran por mí. Por ejemplo, usted sabía que Miguel Ángel Yunes es un individuo vinculado al narcotráfico, vinculado a redes de pederastas, este tipo de cuestiones que necesariamente influyeron en el resultado de la elección. No creo en las campañas sucias. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de buenas noticias. 1. Fin de largo récord.
Más de 2 millones de argentinos salieron en las rutas a diferentes puntos turísticos que incluyen, por supuesto, la costa atlántica y las sierras. Según los operadores turísticos, las reservas hoteleras son del 95%. 2. El imitador de Perón mejoró. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como hoy hablé por última vez a los trabajadores sindicales. Y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos, a los trabajadores sindicales. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante estos 20 años los trabajadores argentinos. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. 3. La rompió Messi. Pedro pasó, colocó el centro, es bueno, viene Messi, Messi, ¡gol! Ah, Vidal con el centro, está Messi, palo, y el arquero Messi, gol. Zurda, y no, Alves. Entra Messi, gol. Va la pelota para Messi, sí, está el cuarto. Póker, gol. La para con el pecho 678, porque del dicho al hecho hay mucho checho. Es el fútbol que me gusta a mí. Cuando yo veo un equipo que da por lo menos 6, 7, 8 pases seguidos. Suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Ah, pero lo que usted quiera, ¿Sabe quién falta ahí? ¿Quién? Del Potro, que salió subcampeón. Y es un honor haber salido subcampeón y perdiendo con Federer. Sí. No está porque no salió campeón, debería estar. Estás muy benévolo. Estás benévolo. La verdad, ¿qué te pasa? Un espíritu muy cebollita. Está muy cebollita. ¿Cuánto perdió del Potro? ¿6-0, 6-1? 6-4. 6-1. Está bien, varones. Bueno, pero salí subcampeón en un campeón. Sí, no, claro, por supuesto. Es un cebollita. Hoy está con nosotros para compartir el programa, un cebollita. Hoy está con nosotros para compartir el programa Victoria Montenegro. Hola, Victoria, ¿cómo te va? Bienvenida. Victoria es nieta restituida. Vamos a estar hablando, obviamente, del tema Videla. Para eso también está con nosotros para compartir el programa Charlie Pisoni. Hola, Charlie, ¿cómo te va? Bienvenido. Charlie es integrante de la agrupación Hijos. También está con nosotros para compartir el programa el señor Carlos Kunkel. Hola, Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. Carlos es diputado nacional por el Frente para la Victoria. Arrancamos con el primer tema del día. Tiene que ver con las declaraciones que hizo la semana pasada el genocida Videla al periódico Cambio 16, el periódico español. La verdad es que este fin de semana casi todos los diarios han publicado una cantidad interesante de opiniones. Vamos a verlo y lo debatimos. Dale. Las declaraciones del genocida Videla revalorizan el cambio de época. La semana pasada debatíamos en 678 si está bien o mal entrevistar al genocida Videla. Hoy a la mañana lo entrevistó Anguita, el periodista que hizo la nota. Fue interesantísimo. Y el periodista que hizo la nota seguía hablando del general Videla. Me gustaría que en primer lugar nos contara cómo fue su decisión, su interés, qué trámites hizo para poder entrevistar a Videla. Bueno, llevaba 8 o 9 meses buscando al general Videla porque tenía interés en digamos, en escribir algo, ¿no?, sobre los 1000 militares que están detenidos en Argentina, ¿no? Se me facilitó la posibilidad de entrevistar al general Videla y tomé algunos apuntes de todo lo que le pregunté al general Videla, que era una larga entrevista que le preparé. Angoso, no quiero quedar como un pedante, pero usted sabe que aquí la figura del genocida Videla despierta mayoritariamente un rechazo impresionante.
Y me llama la atención que usted le llame el general Videla cuando Videla no es general, es ex general. El señor por lo menos se hubiese informado que Videla no es más general, es uno de los pocos militares. Estaba informado, pero que le quería decir general, bueno, Nora. No necesariamente. Digo, yo tengo que ir a... ¿Qué digo? ¿Hay que entrevistar a Videla o no? Cuando doy el periodismo 1. Si venimos hablando de que el periodismo hace lo que quiere, con ese criterio puede entrevistar a Hitler, sí, y eso está permitido, hacen lo que quieren, cada uno lo lee como puede. Bueno, pero eso es un debate que me parece que es interesante profundizarlo. Bueno, Sí, pero ustedes son periodistas y lógicamente tienden al análisis sofisticado del laboratorio del periodismo, pero Videla tiene muchas víctimas. Y esta asignación de un espacio ha causado muchas víctimas. Y esa asignación de un espacio complaciente, de un púlpito para que él se exprese, eso remortifica, vuelve a mortificar. Está clarísimo. Y entonces me parece que eso no es inocuo, ¿no? Y no me parece que sea una variable que deba ser desatendida por quien decide otorgarle, por la razón que fuere, una nueva tribuna. El periodista español Ricardo Angoso, corresponsal de la revista Cambio 16 en Colombia, entrevistó al genocida Jorge Rafael Videla. Le quiero preguntar a título personal si usted realmente tuvo la sensación de estar frente a un asesino, a un genocida, y cuál es el concepto que usted tiene de Jorge Rafael Videla. Bueno, yo creo que un periodista no tiene que entrar en esos juicios. También está la otra versión, la que tiene él y que es la que yo quería escuchar y la que quería publicar, ¿no? Él dice que en una guerra se producen víctimas, en una guerra hubo muertos, heridos y desaparecidos, y que la situación de Argentina de los años 70 era una situación de guerra. Pero esto no fue una guerra, Ricardo, discúlpeme. Masacró, hizo desaparecer 30.000 personas, robó bebés, sustracción de identidad, un montón de negociados, y le comento, lo ilustro, que soy hijo de mi madre desaparecida y soy exponente, tal vez un pequeño exponente de algo que sucedió en la Argentina muy grave. Desde el punto de vista periodístico no hubo repregunta sobre muchos temas que tenían muchísimo más para desgranar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y yo lo único que he tratado es de buscar, digamos, a uno de los protagonistas de la historia de Argentina, que para bien o para mal fue presidente de su país entre 1976. Para mal directamente, señor. Muchas gracias. Quien también dio su posición al respecto fue Horacio Berbisky en su columna de hoy. Página 12, por Horacio Berbisky. El extraordinario reportaje al ex dictador Jorge Videla, realizado por un periodista español, respalda la posición de los organismos defensores de los derechos humanos y su puesta en práctica por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Videla aceptó hablar con el periodista y sociólogo español Ricardo Angoso, porque está vinculado con los microorganismos que definen como presos políticos a los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Más allá de la subjetividad de Angoso, debe agradecérsele que permita a los más jóvenes conocer de primera mano el pensamiento y la acción del ex jefe supremo, a quien no conocieron. Roberto Caballero aportó su visión sobre el tema. Néstor Kirchner tenía razón. Algo para rescatar del amigable encuentro entre el genocida y el periodista, no en términos jurídicos, sino políticos. Dijo Videla, según Cambio 16. Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo que era mitad y mitad, en el tema de los indultos me refiero. Los Kirchner son los que dijeron que no habría simetría en el asunto de la guerra que vivimos y nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, con la política de derechos humanos del kirchnerismo, se acabó la teoría de los dos demonios, que tanto Alfonsín como Menem usaron para justificar leyes del perdón y pacificaciones abstractas. Es verdad, Alfonsín lo había intentado cuando el partido militar aún era poderoso, mérito insoslayable, tan cierto como el punto final y la obediencia debida, que después impulsó casi en retirada, base de maniobra simbólica de los indultos menemistas posteriores. Kirchner tenía razón en 2004. Las declaraciones de Videla confirman que ese día el Estado se volvió democrático en serio, poniendo en marcha una política oficial, aún vigente, que puso tras las rejas a los golpistas y asesinos. Lo cierto es que cada uno de los gobiernos, con sus aciertos y sus errores, en cada contexto histórico, tomaron una política diferente en relación a este tema. Así es que hay una clara diferenciación entre los gobiernos de Alfonsín, Menem y Duhalde con la del kirchnerismo, como señalaba la propia Eve de Bonafini. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos
pueden quedar en libertad y esto no me gusta. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Un gobierno en el que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Siempre estuve contra el indulto, contra la ley de obediencia de vida y el punto final. Si el Congreso de la Nación sanciona la nulidad de las leyes, me parece bien. Toda la vida dije que eran inconstitucionales desde mi punto de vista, es decir, son dos normas que fueron obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado. Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo que era mitad y mitad, en el tema de los indultos me refiero. Los Kirchner son los que dijeron que no habría simetría en el asunto de la guerra que vivimos y nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a los terroristas como los buenos, como las víctimas de aquellos años terribles. Yo creo que estas declaraciones de Videla, que no nos sorprenden, son el mejor legado de Néstor Kirchner. Y está bueno recordar las palabras del discurso de Néstor Kirchner el 24 de marzo del año 2004, cuando pasó a manos civiles la ex ESMA. Y él dijo: hablemos claro, no es rencor ni venganza lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad. Abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Yo los conocí desde el primer día que Néstor asumió como presidente. Yo había hecho muy mala propaganda, decía que Menem, Duhalde y él eran la misma mierda. Todo el tiempo decía eso en la campaña. Cuando gana, mi mamá me llama, que tenía 90 años, y me dice: hija, tenerle paciencia que este hombre tiene pasta. Y yo me quedé helada, porque no sabíamos nada, recién ganaba. Recién asumía como presidente. Y ya mi mamá había visto algo en él. Y después, bueno, inmediatamente le pedí una entrevista, le dije a las madres: tenemos que ir a decir que nos equivocamos. Y fui y le pedí perdón, le dije: perdón, doctor Kirchner, pero hice una muy mala propaganda de usted. Dije: usted era la misma mierda, y veo que no, que es diferente, que es un tipo serio, honesto, honrado, que está haciendo cosas muy fuertes, y quiero delante de la prensa pedirle disculpas. Bueno, muy bien. A ver, Victoria, tu opinión sobre esto, sobre la entrevista de Videla, lo que dijo. ¿Cómo te cayó? A mí, en realidad no me sorprendió, me remontó un poco a mi infancia, ¿no? A mi adolescencia, porque eso era lo que escuché siempre. La teoría de los dos demonios. De hecho, él no habla de los desaparecidos, sino de los asesinados, y reconoce como un error haberlos haberlos calificado como desaparecidos. Y de hecho, yo me acuerdo que era tema de debate en el cuartel, porque había gran parte dentro de las fuerzas que decía que había que asesinarlos, tirarlos en la plaza y no hacerlos desaparecer, porque si no pasaban a ser víctimas, ¿no? Y en realidad no dijo nada que yo no haya escuchado siempre, ¿no? Lo que me parece que sí es importante es cómo él sigue sintiéndose representante de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y lo que sí yo percibí es como que tiene la necesidad de que las nuevas... los nuevos jóvenes, digamos, los nuevos cuadros que forman el ejército también tengan que cargar con esa mochila de crímenes que cometieron ellos, no estos nuevos militares que están surgiendo ahora. Y los pone a los Kirchner como enemigos, como sobrevivientes de aquella época, como subversivos, terroristas, apátridas, como suelen considerar ellos, que lo único que los moviliza es la venganza. Entonces, digamos, sin nombrar, por ejemplo, el periodista habla de los asesinados, pero no habla de los 500 nietos que se apropiaron, 500 bebés que se apropiaron y 400 jóvenes que al día de hoy todavía no conocen su identidad. Digamos, si las abuelas las hubieran motivado la venganza, no hubieran podido haber construido todo lo que construyeron, ¿no? Que fue el banco genético, el trabajo que hace el IAF. Digamos, él reconoce que sabe dónde están, cuál fue el destino final de todos los desaparecidos, pero no lo dice. Saben dónde están los nietos y saben que las abuelas se mueren y los familiares se mueren buscándolos, y no lo dicen. Eso es venganza. Pues nada más alejado que lo que hacen los organismos de derechos humanos, que es buscar la verdad. Y a partir de Néstor y Cristina, digamos, Néstor es cierto, es el primer presidente que le pide perdón a los familiares y al pueblo, en realidad a todas las víctimas de derechos humanos, por los crímenes cometidos
por el Estado. Es la primera vez que se hace cargo que hubo un Estado terrorista. Él no lo reconoce, no existe el Estado terrorista. Y me parece que lo importante es que los pone nuevamente a los Kirchner como enemigos de las Fuerzas Armadas y de la familia cristiana y de todo lo que ellos, por lo que ellos supuestamente habían luchado en su época, ¿no? A ver, Charly, tu opinión sobre el tema Videla. No, yo me quedé con el debate que hubo acá de si estaba bien que hable, que no hable, si está bien que lo entrevisten. Y la verdad que nosotros, los familiares de las víctimas, queremos escucharlos hablar a ellos, porque hace 36 años que hay un pacto de silencio muy importante. De hecho, en los juicios que se llevan adelante por lesa humanidad, ellos no hablan, y los pocos que hablan lo hacen para defender el accionar que hubo durante la dictadura. Y nosotros estamos esperando que nos digan muchas cosas. Estamos obteniendo memoria, estamos obteniendo justicia, pero nos falta la verdad. Nos falta que ellos nos digan dónde, por ejemplo, están los cuerpos de mi papá, los cuerpos de los viejos de Vicky, dónde están los 400 hermanos que nos faltan. Ellos saben a quién se los entregaron. Nosotros queremos que hablen, y estas entrevistas muchas veces sirven para eso, porque muchas veces quizás una repregunta o demás sirven para esas cosas. Y estamos con expectativas, porque nosotros queremos que antes de que se mueran nos digan todos esos secretos que tienen. Y obviamente, como dice Vicky, no creemos que esto sea venganza, todo lo contrario. Venganza sería que Videla esté en un centro clandestino, torturado, que haya sido secuestrado, que su mujer haya sido violada, que hubiésemos robado sus bienes y sus inmuebles, y muchas más cosas. Esto es justicia, y es un proceso de justicia que hoy es política de Estado, gracias a la lucha de los organismos, de gran parte de la sociedad, y a la política de Néstor y Cristina, y no vamos a dar ni un paso atrás en esto. No hay amnistía, no hay impunidad, no estamos dispuestos a retroceder. A ver, Carlos, ¿su opinión? Primero, llama la atención la impunidad con que se maneja este hombre cuando vienen sus amigos de la extrema derecha internacional a hacerle un reportaje. El servicio penitenciario parece que no tiene un buen sistema de control, por lo menos cuando yo los 7 años que estuve preso no venían a entrevistarnos periodistas. Así que habría que aplicarle a Videla normas parecidas, aunque con un marco de humanidad que ellos carecían, porque cuando que se conozca el verdadero pensamiento de los criminales como Videla, creo que es importante. Comprendo la indignación de todo lo que se han pronunciado, y yo también la sentí en un momento, pero es bueno que las nuevas generaciones sepan que si desaparece Julio Jorge López o si es asesinada esa compañera que fue testigo, que era de Rufino, creo, como fue asesinada después de testificar, y si todavía no quieren, dice que ellos saben a quiénes le entregar, dónde están los desaparecidos, y que lo revelen, porque dicen ser cristianos, parece que no lo son. El deber de entregar y de respetar a los muertos y entregarle a sus familiares los restos es elemental, y por sobre todo el deber de devolverle a sus familias a los bebés incorporados. Acá hablan de la simetría. Cuando es el Estado y cuando tiene ella detenida a una persona durante 1, 2, 3, 4, 5 meses esperando que tuviera familia para robarle el hijo y luego asesinarlo, esto no es un enfrentamiento. Puede haber excesos si en medio de un tiroteo alguien que está, digamos, una de las partes tira el arma y el otro contendiente no respeta la tirada del arma y le tira. Puede ser que en el calor del enfrentamiento, eso es un exceso. Ahora, tener 2, 3, 4, 5, 6 meses una persona privada de su libertad con todo el aparato del Estado a disposición para darle el curso, para darle el tratamiento y luego asesinarlo y tirarle, eso evidentemente muestra los verdaderos valores que portan. Y sobre todo es interesante que no solo aquella jerarquía de la Iglesia Católica que fue cómplice de todos esos asesinatos, como Videla lo dice, y yo no he visto que la actual jerarquía haya salido a desmentirlo, sino la actual, porque siguen diciendo que pretender darle cristiana sepultura a nuestros muertos o que pretender recuperar a nuestros niños, digo nuestros porque me considero parte de toda la familia del pueblo argentino perseguida a quienes le arrebataron esos niños, dicen que eso es odio y venganza. Solamente algunos sectores de la Iglesia argentina piensan en los negocios que hacen y que siguen haciendo con los grupos de poder concentrado a los que sirvió la dictadura. A ver, Moyano. No, yo me quedé con el tema de lo que discutíamos el viernes, de si corresponde o no darle parámetro, y pensaba en que la discusión no puede ser, me parece, tan binaria, porque, por ejemplo, cuando TN o el Grupo Clarín invita al jefe de la bancada del Frente para la Victoria,
no lo hacen porque son democráticos, cuando les dan la palabra, sino que lo hacen para manipular la invitación, es decir, ponen toda la estructura mediática al servicio de que parezca que ahí hay democracia porque se lo invita, y luego lo que hacen es con las preguntas, con la escenografía, con las tomas de cámara, con los planos cortos o largos o lo que fuere, construir lo que se está diciendo. Por lo tanto, como yo creo que las cosas se piensan así, me ratifica lo que dice Victoria, lo que dice Charlie y el modo en que Berbisky lo plantea, que está en el informe, que me parece que a estos personajes hay que ir a preguntarles. Obviamente no quizá en el tono en el que este periodista no le pregunta nada, medio como que lo deja hablar. Entonces, en ese sentido, y por otro lado también ratificar algo que decía Félix Crux el viernes también acá, esta idea de que tengamos mucho cuidado de que Videla sea el parámetro para lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal. Me parece que es una trampa en la que caímos medio fácilmente, y que estuvo bueno, me parece, como poner un poco ahí el parate y decir, bueno, cuidado con esto, ¿no? Estaba pensando que la derogación de las leyes de impunidad en realidad son tomadas por el Congreso de la Nación, no es un decreto de necesidad de urgencia, como sí han salido las leyes de perdón, digamos, hacia los militares, que han salido en este registro, digamos, institucional, que es el del decreto, ¿no? Es interesante que Videla esté enojado con la democracia, finalmente, que es con todos aquellos que han votado la derogación de estas... No, y que diga que el gobierno de él era de la República. Claro, claro. Y este no es republicano, es una novedad. Hay un tema, volviendo a lo que decía Mariana, que a mí me parece que es... Creo que ella estaba pensando en A Dos Voces, etcétera, digamos, ese tipo de programas. Pero en A Dos Voces es muy claro porque ya lo presenta desde el mismo nombre. Es decir, bueno, A Dos Voces se supone que, la lógica política de la Argentina es reductible a dos posiciones, que no hay nada en el medio, ¿no? Esa primera sería una cuestión. Pero yo creo que justamente en esa puesta en escena que hay alguien en el medio, y ese es el periodista. Es decir, el periodista en ese juego de A Dos Voces es el juez. Por supuesto que es un juez parcial, ¿no? Y creo que acá en este caso de Angozo también, esta cuestión de para bien o para mal, a mí me interesa abrir el juego, digamos, ese tipo de cosas. Y yo pregunto y que la gente, ¿no? Es esa postura del periodista como alguien independiente, neutral y juez. Eso lo puede hacer con un artista, pero no con un genocida, digamos. Esa noción de cierta neutralidad o indefinición respecto al gusto y qué sé yo, me parece con un artista sí, pero con un genocida. Además, Camilo se lo decía bien, pero usted no hizo ninguna repregunta. Claro. No, pero creo que también me parece que esa entrevista a Videla se encuadra un poco en lo que también planteaba Krause el otro día, que es la realidad interna de España, ¿no? En un momento en el que el juez Garzón es directamente sacado de la escena judicial, condenado a 17 o 15 años de inhabilitación para poder ejercer la justicia, porque empezó a investigar esta clase de causas, sobre todo por la represión ilegal del franquismo, un periodista español que está ligado con toda la sutileza y la ironía quirúrgica que utiliza Berbisky para explicar y rescatar, por un lado, la importancia de escuchar la voz del dictador, pero hecha por un hombre que representa los microorganismos que dicen que estas personas son presos políticos en la Argentina, es decir, la bandera de Cecilia Pando y todo su grupo. En rigor está, dándole voz a reflejar, él mismo lo dice en el reportaje que le hace Camilo, le está dándole voz a aquellos que quiere que sea escuchado, ¿no? Es decir, está permitiendo que un referente de esa ultraderecha, que es equiparable en un punto a lo que fue el franquismo en España, en la Argentina de hoy hable y diga que lo que hay no es justicia, sino que es venganza. Porque el título de esa nota también es absolutamente editorial. De ahí viene la edición. Digamos, Videla dijo muchas cosas para ser miradas desde la Argentina y desde el exterior. Pero vos elegir como editor poner que en la Argentina no hay justicia sino venganza, estás realmente desde ahí legitimando lo que vos querés decir como medio. No, estaba pensando que Angozo, que así se llama el periodista que entrevista a Videla, hace lo mismo que muchos periodistas locales de medios dominantes, que es camuflar con la imagen de la apariencia de la objetividad todo lo contrario, una ideología. Él está negando prácticamente la teoría de lesa humanidad y del terrorismo de Estado. Y yendo un poquito, hablando justamente de ideología y sobre el rol del kirchnerismo dentro de los derechos humanos y este proyecto político, a mí me parece que lo analizábamos mucho, sobre todo en el conflicto del campo. Entonces la pregunta era, ¿por qué tanto odio? Porque uno puede entender la oposición, puede entender una mirada contraria con respecto a un proyecto político, pero aquí había un germen
de un odio muy virulento, y una de las respuestas que se pueden aproximar para entender ese odio de cierta porción de la población con este proyecto político es justamente la política de derechos humanos. A mí me parece que lo que les molesta es el avance inusitado y contundente sobre la política de que los juicios por lesa humanidad prosperen y que los nietos sean recuperados y que no haya un ninguneo sobre la memoria. Cambiamos de tema, ¿sí? Vamos al debate sobre el medio ambiente. Primer informe, dale. El debate sobre medio ambiente. Veamos cómo el monopolio Clarín durante las últimas semanas se mostró preocupadísimo por el tema minería, intentando instalar una mentira. Pobladores de Tinogasta no están dispuestos a dejar pasar los camiones que lleven insumos, cianuro. Estos son los camiones que llevan el cianuro, que pasen los camiones que ya están avanzando, los camiones con el veneno y con los explosivos. Bajo la lumbrera no utiliza cianuro. ¿Esto es así? ¿No utiliza cianuro? No utiliza cianuro. ¿Utiliza alguna otro tipo de sustancia similar al cianuro para producir, digamos, la separación del metal de la piedra? En realidad lo que utilizan son sustancias que son biodegradables. Genera una espuma que hace que se levante el cobre. Se levanta el cobre y eso se lo separa. Y después, por sedimentación, se retira el oro. O sea, no es el mismo procedimiento que se utiliza en otras industrias mineras para separar el oro. Dígame científicamente cuál es la razón por la que ha dicho usted que estamos contaminados. Nosotros hablamos con todos hablamos con los funcionarios, hablamos con usted y la gente. Señor Julio Bazán de TN, recién le dijimos que él había manifestado, porque así manifestó en directo de Tinogasta, que la minería está contaminando acá. Le he pedido que me diga personalmente ahí, en base a qué estudio científico estaba diciendo, pues nosotros tampoco queremos que nos contamine. Eso dice la gente, pero el que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Defendiendo el derecho a la vida, no quieren que la mina le siga contaminando, luchar contra la contaminación que provoca esta mina, que esta empresa deje de contaminar el medio ambiente. El que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Julio Bazán dijo eso en directo desde Tinogasta. Las mentiras, se tienen que hacer cargo de las mentiras que dijo, y fundamentalmente se tienen que hacer cargo de que tratan de extorsionar a la multinacional para que les pague propaganda en el medio, y por un problema que tienen con el gobierno nacional nos vienen a cagar la economía nuestra. Mientras la Corpo sigue desinteresada de las pruebas que demuestran la campaña sucia de Macri y Durán Barba, 678, Duro de Domar y TBR tocan todos los temas con un saludable debate. En el año 2005 el fiscal federal Gustavo Gómez tiene un informe que yo vi en donde el propio informe Estudio de Impacto Ambiental de la minera lumbrera dice que utiliza cianuro, y el informe de Gendarmería dice que utiliza cianuro. A lo mejor cambió la tecnología, yo no lo sé. Bueno, lo dijimos acá. Aquí nosotros dijimos, Félix, que justamente teníamos acceso, yo le comenté, es la página 231 del informe de impacto ambiental que presenta la lumbrera en el año 98. Y Corpachi, que es la gobernadora de Catamarca, no la lumbrera, no el representante de la lumbrera, ella dice que efectivamente, después también lo reconoce la lumbrera, de que sí hicieron ese pedido, que iban a usar 700 toneladas de cianuro y finalmente no lo utilizaron. Corríjame, gobernadora, si me equivoco, Horacio Machado, que es docente de la Universidad de Catamarca, investigador de Claxo, nos comentaba que en la página 231 del informe de impacto ambiental presentado por la lumbrera en abril del 98, ellos declaran que la empresa usa 700 toneladas de cianuro por año. Esto es un error, es mala información. ¿Quiénes declaran? La empresa La Lumbrera. No, es un error. Es un error. O sea, es un error. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, ese dato es del 98. ¿Eso puede ser que haya cambiado el método de separación del metal en ese lapso? A lo mejor, porque esta mina empezó en el 97, o sea que estaba recién empezando, puede que hayan planteado el uso de cianuro y que automáticamente se le exija que no, y entonces transforman y utilizan otra tecnología que hace que no tengan que utilizar cianuro, porque la verdad que esta tecnología
que permite separar el cobre del oro sin uso de cianuro, es una inversión tecnológica, una innovación tecnológica que garantiza el mayor cuidado del medio ambiente. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, que yo la comparto con ustedes, ¿la gobernadora de Catamarca no es la voz autorizada? Si oficialmente Lucía Corpacci como gobernadora de Catamarca dice que no se usa cianuro, ¿qué postura tenemos que tomar? No le creemos. Respecto de este debate, clara argumentación plantea Víctor Hugo sobre el tema. Tenemos que elegir para saber a quién creerle entre un medio un tanto desquiciado en este sentido, que en este tipo de confrontaciones solamente le falta repartir algunas armas para ver si el espectáculo televisivo rinde más, o creerle a la gobernadora Corpacci. ¿La conocemos a la gobernadora? No. La miramos, la vemos. ¿Puede alguien llegar a ser gobernadora de su provincia, enfrentar las cámaras de televisión de todo su país y decir no hay cianuro donde sí hay cianuro? ¿Vale la pena vivir, llegar a ser algo tan importante como gobernadora de la provincia y mentir? Entonces, ¿quién miente? Ustedes son los que desde sus casas, desde sus autos, desde sus camiones, tienen que elegir a quién creer. Ya teniendo en claro la no utilización de cianuro en la alumbrera, profundicemos el debate sobre medio ambiente y avances tecnológicos, en donde todos aquellos que buscan vivir mejor incurren en contradicciones diarias propias del sistema. Aquí me parece que hay una tensión sobre desarrollo industrial y medio ambiente, contaminación y lo que son recursos naturales. Y me parece que ahí lo que tiene que haber es una intervención más clara del Estado. A la vez también que toda intervención en actividad económica genera contaminación. Todos los teléfonos que tienen en el bolsillo tienen batería de litio. Hay un tema que tiene que ver con la tecnología y la minería la une mucho. Hay un tema muy grande que es que todo el tiempo que se fabrican cosas es indispensable, después hay que ver de dónde sale eso y cómo. Y por ahí no mucha gente tiene presente de la cantidad de esas cosas que usamos día a día. Es un tema paradójico que el más ambientalista del mundo, cada vez que está usando una computadora, hay una contradicción filosófica. Hola, soy Natalia Oreiro, estoy junto a la gente de Conciencia Solidaria. Decirle no a la mega minería a cielo abierto. Stop. Puedo estar en cualquier lugar del mundo, pero siempre conectada con los que más quiero. El más ambientalista del mundo, cada vez que está usando una computadora, hay una contradicción filosófica. Digo, es curioso. No, bueno, nos pasa todo. No tiene solución. No es que está mal, no es que estoy diciendo soy ambientalista, tira tu computadora. Los sectores más fundamentalistas en cuanto al discurso ecológico son los sectores que viven en los lugares donde más se contamina. Por ejemplo, la industria a cielo abierto más contaminante de todas es la industria automotriz. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Entra ahora a www.greenpeace. Disculpame, vos sos el dueño del Corolla. Ah, sí, sí. La industria a cielo abierto más contaminante de todas es la industria automotriz. Y cuando alguien se compra un auto o cambia el auto, lo felicitas generalmente. ¿Qué tal? Genial, me encantó tu Corolla. No le decís, che, estás contaminando el planeta o estás tirando cianuro, porque también tiran cianuro, el cianuro de los combustibles. La minería, que a algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países, es todavía una actividad subexplotada, absolutamente subexplotada en la región. En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería y sin embargo ponen a Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico. Yo les digo, pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre, ¿por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar de este lado de la cordillera? Y creo que hay que pensarla en serio la minería, y hay que empezar a pensarla sin prejuicios, sin ataques. Creo que también hay que elaborar una estrategia de desarrollo medioambiental, porque Europa y los países centrales le han hecho mucho daño al planeta, y creo que Latinoamérica tiene la posibilidad de hacer un desarrollo sustentable ecológicamente, y creo que es un gran desafío.
Bueno, muy bien, aquí estamos. En el próximo informe vamos a ver ya la parte más de la cobertura mediática, digamos, las posiciones que han tomado los diarios alrededor de este tema, pero me parece, Carlos, que de alguna manera el informe se trata de hablar del desarrollo sustentable, uno de los temas importantes no solamente para Argentina, sino para toda la región, porque estamos creciendo en la región a unas tasas interesantes, digamos. Lo más notable es que aparece que la persona que es responsable de que exista o no minería, después entramos al tema, es la gobernadora Corpache, que hace 70 días que asumió el gobierno. Los 20 años de gobierno radical antes, donde se hicieron los trámites, comenzó la explotación y se desarrolló todo, nunca merecieron un tipo de crítica. No digo que lo tenga, pero si en el año 90 y pico usaban, cuando gobernaban los radicales, usaban cianuro y no dijeron nada, ahora la gobernadora dice que actualmente no se está usando cianuro. Eso por un lado. Y el otro tema es que es evidente que cuando el hombre se apropia de la naturaleza para ponerla a su servicio y la transforma, se alteran las condiciones originales. Yo les puedo contar algunos. Cuando llegó Solís acá, donde estamos viviendo nosotros en Buenos Aires, había pastitos, indios, pajaritos, se cambió el medio ambiente. Y yo creo que tenemos que asegurar la mejor integración y condiciones de vida para lo que nos sucedan en el tránsito por el planeta Tierra. Pero hay que hacerlo en un marco que se garantice el acceso a los bienes y servicios que todos consumimos, que todos usamos y que todos necesitamos. Por supuesto que hay que hacerlo aplicando las condiciones técnicas y económicas que hagan posible la utilización con el menor impacto ambiental posible. Pero bueno, esto está en la naturaleza de las cosas, la transformación de la naturaleza para ponerla al servicio de la humanidad, que no es lo mismo que pretender mantener en un estado bucólico y sin transformación para que venga algún turista de los países centrales a recorrerla como tal. Yo soy absolutamente preservacionista, como por otra parte el primer político latinoamericano que hizo una gran publicación sobre todo ese tema fue Juan Domingo Perón en 1971, así que el peronismo estaba a la vanguardia siempre en la preservación del medio ambiente. Una crítica al informe tiene que ver con esta idea que hay también en la discusión ahora sobre minería, de destacar las contradicciones que hay sobre la discusión de las contradicciones medioambientales que existen en cualquier proceso de desarrollo, y yo creo que eso en realidad confunde una discusión más honesta y más noble. Es una chicana efectista. Creo que como recurso es eso, pero me parece que no es el eje del debate. Que haya artistas conocidos que tengan una militancia ambientalista y al mismo tiempo hagan propaganda, bueno, entonces ninguno de nosotros podría hablar porque todos usamos celulares, o la mayoría tiene auto, o bueno, como el dibujito usa un reloj. Me parece que el tema es mucho más complejo y creo que fundamentalmente el eje es el rol que cumple el Estado en todo esto, ¿no? Si hay un rol regulador de parte del Estado hacia una explotación que es altamente contaminante en cualquier lugar del mundo, y si no hay normas que los obliguen a regularse, las grandes empresas, y sobre todo estas grandes empresas dedicadas a la megaminería, son absolutamente depredadoras. Esto pasa en todos lados y en toda América Latina. Me parece que se está viendo cómo se pone sobre la mesa la necesidad de un desarrollo sustentable, y al mismo tiempo esto implica entrar a negociar con quienes defienden a rajatabla el medio ambiente y que también tienen una posición demasiado ultra que no permite analizar otras posibilidades. Pero creo que el debate es realmente muy complejo y no se puede obviar que, bueno, lo hemos visto con todo el tema de la pastera, ¿no? Las normas de seguridad y de regulación y de cuidado del medio ambiente que tienen las pasteras, sobre todo la pastera instalada en Uruguay, fue consecuencia de la movilización social que implicó y la reacción social que tuvieron gran parte de los ciudadanos. Si no hubiesen hecho lo que querían, y creo que esto es también necesario destacar. A ver, Victoria, ¿qué opinas sobre esta discusión? Los niveles de honestidad también de la discusión, para decirlo de alguna manera. Me parece interesante, digamos, que se empiece, como dijo la presidenta, que es un momento en el que tenemos que sentar a hablar en serio. Y la verdad es que la mayoría de nosotros no estamos muy interiorizados en cuanto al tema de la minería o la contaminación. Creo que es bárbaro que la gente se organice y defienda lo suyo, pero también es cierto que hay que debatirlo en serio y que hay que sentarse. Me parece
Creo que lo que duele quizás es el grado de hipocresía que usa el monopolio y de repente se vuelve como ultra militante ecológico. Y yo vengo de Salta, que es algo que me impresionó muchísimo. Y de hecho, bueno, tengo mi propia familia. Digamos, mis dos primas perdieron hace meses embarazos grandes, digamos, porque sus maridos trabajaban en una plantación que queda ahí en Metán. Nacieron los chicos con malformaciones, murieron un bebé de 8 meses y medio, y ahí no va nadie. Digamos, ahí yo estuve en Salta, estuve en Jujuy, y la verdad es que no lo podemos creer. Digamos, uno ve a los chicos con las malformaciones y nadie se mete ahí. Digamos, son los campos de los ojeros, digamos, y eso no se toca. Digamos, son otros intereses, hay otras personas. Creo que está bueno, es perfecto que la gente se organice y defienda lo suyo, pero bueno, hay que hacer, como dijo la presidenta, un debate en serio, sentarnos, y además, sobre todo, creo que la mayoría de la gente no estamos muy interiorizados en el tema. Pasa esto, uno ve y uno sí realmente quiere defender el medio ambiente, pero es cierto, todos tenemos celulares, todos queremos cambiar el auto, todos contaminamos sin darnos cuenta y sin saber bien de qué se trata todo esto, ¿no? A ver, Orlando. Me pareció, a ver, sensato, y cuando uno dice sensato está diciendo inteligente, lo de Víctor Hugo, ese planteo, esa pregunta acerca de la palabra. Yo creo que todos vivimos en un mundo donde el acto de fe es lo real. Es un acto de fe, por ejemplo, que uno cuando se pone el celular piensa que no le va a venir cáncer, para decir esa simplificación de algo que se ha comentado. Es un acto de fe que las cañerías de gas que tenemos cada uno en su casa, uno piensa que han sido construidas bien y que no van a romperse y a explotar y a matar a sus habitantes. Está lleno de actos de fe. Un acto de fe es elegir un gobierno y confiar en ese gobierno. Hasta tanto haya cosas que ese gobierno haga que nos impida seguir confiando en él. Esto pasa con todo, con la palabra de los periodistas y los funcionarios. Yo leí un aviso ayer, o antes de ayer, en un diario que es Tiempo. A lo mejor salió en algún otro. Fíjense si esto no es un acto de fe. Se convoca a pacientes a partir de los 18 años de edad que padezcan artritis gota, que tengan interés en participar de un estudio clínico con una medicación en investigación que se inyecta bajo la piel, inyección subcutánea, para el tratamiento de la enfermedad. Los pacientes que se incorporen en el estudio clínico estarán cubiertos por todas las normas y leyes aplicables en el país y firmarán un consentimiento informado que detalla sus derechos. Da la dirección, el nombre de la persona que va a entrevistar, entre comillas, a estos pacientes que se exponen a una investigación, y esto es un acto de fe. Sí, pero lleva un protocolo, digamos, lleva una estructura legal. Exactamente, es un acto de fe. El mismo acto de fe que hace, por eso que cuando uno dice yo no le creo a los que son los dueños de la minería, es como si yo dijera yo no le creo a Pérez Compán, a Techín, no le creo a nadie. Bueno, podemos vivir en un mundo de no creencia, pero para eso están los estados, están los gobernantes, están los legisladores y está la sociedad detrás de ellos, exigiéndole. Creo que este es un debate. Lo que a mí me perturba es el fanatismo de los ambientalistas, sobre todo en los medios, no de los ambientalistas legítimos que tendrán una lucha larga, y por otro lado la contradicción, porque nadie da fehacientes pruebas de que sus sospechas son ciertas. El tema es que para que alguien sospeche de algo, uno dice, hay muchos accidentes de auto, termino con esto, hay muchos accidentes de auto, hay una tragedia en las rutas, por lo cual se pone el lugar ahí en el automóvil, en la seguridad, porque hay pruebas. La pregunta es, ¿hay pruebas de mortandades, como hemos visto recién en un informe que seguramente vendrá después, o de enfermedades letales acerca de este tema? ¿Vendrán mañana? Bueno, esta es la discusión. Vamos a seguir discutiendo el tema. En este caso tiene que ver con las coberturas que están haciendo los diarios, fundamentalmente el diario Clarín y Nación. Hoy Cintia Ottaviano, en Tiempo Argentino, escribió una interesante nota sobre cómo han sido las posiciones de Clarín y Nación a lo largo de los últimos años respecto de la minería. Lo vemos. El debate sobre el medio ambiente, la doble moral de los medios hegemónicos y la mentira de Solanas. Veíamos en el informe anterior cómo el monopolio trataba de mostrarse preocupado por el medio ambiente.
Sin embargo, un gran análisis del profe Romero y de Cintia Ottaviano en Tiempo Argentino de hoy muestra una gran contradicción. Antes, se presentaba la minería sin ningún tipo de crítica al medio ambiente y con una connotación positiva. Yo creo que el Grupo Clarín tiene conejos, tiene una galera con conejos. Entonces saca, de acuerdo a necesidades políticas, sube lo de la minería a una escala que no tiene nada que ver con lo que es el propio discurso del grupo. Me interesaba ver si esta feroz postura antiminera del Grupo Clarín se sostiene en el tiempo o no. Fui a los archivos, fui a buscar cuál era la postura con respecto a la minería en general y el caso de la minera La Lumbrera en particular. Fíjate lo que decía Clarín cuando se inaugura la mina de La Lumbrera, sábado 1 de noviembre de 1997, diario Clarín. Inauguraron la mina más grande de la Argentina. Un minón. Dice, será una de las 10 mayores minas de cobre del mundo, requiere una inversión de 1.200 millones de dólares. Fíjate el texto para darte una idea. La minera bajo La Lumbrera arrancó con lágrimas y dinamita. En su discurso de inauguración, el gobernador catamarqueño Arnoldo Castillo irrumpió en llanto, emocionado por lo que consideró el horizonte de una nueva Catamarca. Cero crítica hasta hace unos 10 días. El tema de la minería, los reclamos de la gente porque tienen temor a la contaminación. Luchar contra la contaminación que provoca esta mina. Todo este tema de la minería a cielo abierto y la contaminación medioambiental en la zona de Catamarca, Tucumán y aledaños. El gobernador catamarqueño Arnoldo Castillo irrumpió en llanto, emocionado por lo que consideró el horizonte de una nueva Catamarca. Tiempo Argentino. La doble moral ambientalista de los diarios de Mitre y Manieto. Los medios de comunicación no son la realidad, ni la reflejan tal como es. Se sabe que cada enunciado, cada dato, cada imagen es seleccionada, recortada y enfocada por productores, periodistas, editores, diseñadores, fotógrafos, camarógrafos y, sobre todo, propietarios con los que esa cadena de producción humano-periodística comulga en líneas generales, o, en el peor de los casos, se opone u obedece sin mayores miramientos. Tal vez la cobertura de la megaminería a cielo abierto hecha por Clarín y La Nación a lo largo de los últimos años sea un buen ejemplo, porque allí no siempre se publicaron notas que la criticaban, ni ocuparon, como ahora, un lugar privilegiado en su agenda. Clarín, domingo 4 de abril de 2004. Argentina, la última joya de la minería. La Nación, miércoles 4 de diciembre de 1996. El boom minero del norte argentino es casi la mayor promesa económica del momento. Clarín, 27 de octubre de 2002. Sector minero, el nuevo milagro argentino. El Grupo Clarín tiene conejos, tiene una galera con conejos. Entonces saca, de acuerdo a necesidades políticas, sube lo de la minería a una escala que no tiene nada que ver con lo que es el propio discurso del grupo. Tal es el cinismo del monopolio, que se muestra preocupadísimo por la situación de Catamarca e ignora por completo el tema de la represa Yui Grande en Corrientes, de la cual es titular José Aranda, uno de los directivos de sus medios. En sintonía con la utilización política del tema, Pino Solanas se sumó con una flagrante mentira. Voy además a Catamarca porque una de las protagonistas de mi película Hora Impuro ha fallecido por una extrañísima enfermedad que ni la saben detectar. Una chica que vivía a 3 kilómetros de la mina, pero producto de la contaminación de las aguas y del polvillo y de todo aquello. Esto lo tienen que saber ustedes porque ella la trajeron acá y murió acá en Catamarca, en el hospital de Catamarca. Que ha muerto una criatura por las consecuencias de la minería y tuvo que salir la familia a decir de que era una enfermedad propia de la familia. Estamos con Jorge Reales, quien es el primo de Laura Fernández Reales, que ha fallecido, ella tenía una discapacidad con la que ha nacido. La enfermedad que ella tenía se llamaba Addison. Esta enfermedad nada tiene que ver con las problemáticas ambientales a nivel minería. Claro, no nada que ver porque ella nació con una enfermedad congénita. Ha fallecido producto de la contaminación de las aguas y del polvillo y de todo aquello. Ella nació con una enfermedad congénita. Ella nació en el año 96, un año antes de que se empezara a explotar la minería en La Lumbrera. Ay, 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 qué problema la verdad en estos casos, ¿no? Qué problema la verdad sería en estos casos. No es que problema la verdad todos juntos, sino que había una puntuación. A ver, Charlie, ¿qué pensás sobre el tema? Y si efectivamente encontrás una dificultad con la verdad en esta discusión. Sí, totalmente. En principio comparto que podamos debatir sobre el tema medioambiental,
la Argentina, y tiene que ver con que vamos conquistando otros derechos y llegamos a discutir de esto. Y por otro lado, lo que no compartimos es que un monopolio te tenga que decir lo que hay que discutir o la agenda política de nuestra Argentina. Nuestros viejos cuando vivían luchaban contra los grandes grupos económicos y ellos, los grupos económicos, usaban al poder militar para llevar adelante sus intereses. Hoy los grandes grupos no necesitan del poder militar y tienen a los medios de comunicación en su poder y llevan adelante sus intereses de esa forma. Nosotros no estamos dispuestos a que ellos nos marquen cuál es la agenda que tenemos que discutir. Me parece que... A ver, Cintia. No, estaba pensando un poco lo que decía antes sobre la discusión que se podía dar, lo que decía Victoria, sobre otros temas, el glifosato, el petróleo. Me parece que la discusión medioambiental lógicamente es transversal y tiene otras áreas, pero eso no invalida la discusión medioambiental sobre minería. No tenemos que ser, me lo digo a mí misma todos los días, no tenemos que ser simplistas en el análisis tan complejo que representa esto. Y la otra pregunta es si es solo un tema de medio ambiente, aunque es muy importante hablar del medio ambiente y de la protección. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de minería? Primero, que no podemos estigmatizar a toda la industria. Cuando decimos que usamos celulares, computadoras o autos, estamos hablando de otro tipo de industria. Y cuando hablamos de minería a cielo abierto, con la utilización de cianuro, estamos hablando de las grandes explotaciones mineras que socavan las montañas, dinamitándola, y en una semana desaparece y cambia el paisaje. Este panorama hay que tenerlo claro para empezar a hacernos las preguntas que corresponden. Por otra parte, ¿cuál es el impacto económico que tiene sobre el país la mega minería a cielo abierto? También hay que decir que es un commodity, la palabra no es commodity, perdón, pero es un sistema de exportación de materia prima no manufacturada. Entonces, tal vez, digo, es muy interesante ponernos a debatir sobre el tema, pensar la complejidad. Yo solo tengo preguntas para hacer, no tengo conclusiones. También me pregunto cuál es cuánto vale el peso de las sociedades que dicen que no a la minería. No es lo mismo San Juan, no es lo mismo Famatina, no es lo mismo Andalgalá, no es lo mismo Belén. Estas empresas, cuando hablaba sobre el poder económico del capital, estas empresas son el poder económico del capital. O sea, cómo los estados, desde el Estado de Derecho democrático que tenemos, y un gran momento de la democracia, cómo este Estado se enfrenta frente a ese capital que trata a América Latina como trata a África en el tema de la explotación minera. Aquí se socavan estas explotaciones igual que se socavan en África. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer para que eso no lesione el medio ambiente, pero además que trabajar sobre la renta minera? Me parece que son las preguntas reales de un análisis no simplista y no sensacionalista como los tratan algunos medios. Pero te salió una propuesta de alguna manera, que es la idea de consultar a los pobladores, a los habitantes, a los que tienen que ver directamente con la cuestión de alguna manera, inclusive diciendo esto, de que no es un dato que defina una posición sobre la minería, digamos. Aunque la gente diga está mal o aunque la gente diga está bien, eso no definirá una posición, digamos, estatal o una posición gubernamental. El tema de la licencia social y digamos, si es o no vinculante, como decís vos, será otra cuestión también. Pero digo, me parece que hace bien el informe en separar, digo, hablar de dos informes distintos. Uno que es el problema de la minería en sí, el otro es el tratamiento de los medios. Yo creo que, sin duda, Clarín tiene una doble moral, si quiere, manipula. En este momento se realiza una especie de pacto tácito con cierta ultraizquierda que intenta correr por izquierda del gobierno y que ahora son invitados todas las noches a TN, etcétera. Pero igual yo creo que hay que darle a esa discusión. Es más, en este programa siempre se habló de la cuestión de la agenda. E incluso ha recibido críticas, creo, este programa respecto de, bueno, finalmente 678 se maneja con la agenda de Clarín. Yo creo que finalmente 678 es un programa de análisis de medios y en un contexto de medios monopólicos no le queda otra que efectivamente tomar una agenda. Pero digo, aún cuando a veces uno sepa que la agenda está monopolizada o está impuesta, creo que esa discusión hay que darla. Entonces a mí me parece que a su vez es simplista hablar de cianuro sí, cianuro no, o decir minería es igual a cianuro sí, cianuro no, cosa que es falsa. La información que yo tengo es que efectivamente bajo la lumbrera no usa cianuro, pero otra vez digo, hay algo también, como decía Orlando, de cuestión de fe. Pero digo, es un buen momento para hablar de, bueno, a ver, cuántos impuestos, si es razonable lo que se le está cobrando, lo que le queda al Estado argentino.
ha aumentado mucho en relación al PBI, digamos, creo que es el 4,5 del PBI nacional, la minería, eso es mucho, eso es poco, ¿no? ¿Qué pasa con los desarrollos medioambientales sustentables? ¿Qué pasa con el tema del federalismo? ¿No? Se empieza ahora, a partir de la semana pasada, digo que se agruparon los estados provinciales para armar algo con mayor fuerza. Bueno, esto alcanza para derribar lo que fue en los 90 o lo que fue la reforma del 94 y que los recursos naturales sean explotados por las propias provincias. Bueno, esa me parece que es aun cuando sea impuesta, me parece que es una buena agenda. A ver, Carlos. Me llama la atención que Fernando Solana Pacheco, que en sus campos ojeros usa glifosato, se preocupe por el problema de salud que desmienten los familiares de quienes él menciona como víctimas de la contaminación de la mina, y no se preocupe por qué efecto tiene el glifosato que él usa en sus campos para la producción de soja. Y el otro tema es que parece que Magneto y Aranda en el Ayuí no eran tan ambientalistas. Y yo recuerdo que el documento de Juan Domingo Perón hace 40 años sobre ecología y medio ambiente se publicó en La Opinión, pero no se publicó ni en Clarín ni en La Nación. Sería importante. Bueno, ahora se preocupan por el medio ambiente, me parece muy bien, pero bueno, si es por eso, está claro que nosotros es una preocupación que tuvimos siempre. Y debo confesar, yo era en ese momento el jefe de la Juventud Comunista de La Plata, y decimos, mira el viejo de la boludez que escribe, que habla. Bueno, tuvimos que aprender con el tiempo que iba muy adelante por nosotros a pesar de la diferencia de edad que teníamos, ¿no? A ver, Mariana. Que me parece que el debate de la minería está agarrado por un lugar que es una trampa. Sí, como decía Epstein en el informe, Clarín tiene conejos que sacas de la gara, suben uno, bajan otro. Bueno, me parece que no hay que hacer lo mismo. Entonces, ahora hay como una cosa de cómo me paro frente a la minería. Entonces, cuán opositor o oficialista quedo respecto de la minería. Esto es una trampa enorme. Entonces, para mí hay que agarrar este tema del mismo modo que se agarró durante la 125 el tema de la soja y como se agarró el tema de la ley de medios, que es las corporaciones económicas y cuánto poder tiene el Estado para poner el cascabel al gato. Porque la discusión pasa por ahí. Entonces, ¿el desarrollo sustentable cómo va a ser? Porque viene la Barrick Gold y dice, bueno, ahora voy a hacer... No. Es cuando hay un Estado poderoso que dice, señores, hasta acá. En la Argentina se sigue usando glifosato, pero está clarísimo que nunca se enfrentó tan fuertemente a todas las corporaciones ojeras como cuando fue la discusión de la 125. La ley de medios no está aplicada en su totalidad. Sin embargo, sabemos que nunca se enfrentó tanto a las corporaciones de medios cuando se dio ese debate. Lo mismo me parece que tiene que ser acá. El eje para mí es el tema del poder económico y el Estado, cuánto puede hacer frente a eso. Cuanto más pueda hacer, más sustentable será el desarrollo y menos contaminación habrá. Es evidente lo que estoy diciendo. Nos vamos rápidamente a un corte, en un ratito volvemos, dale. Canción de amor va cruzando en el tiempo, una señal del sol